Imagina un mundo donde la naturaleza rompe sus propias reglas, donde una cebra sin rayas brilla como un fantasma en la sabana, una jirafa blanca desafía el camuflaje y un tiburón albino nada en las profundidades como un espectro marino. Estos animales, vistos solo una vez, son tan raros que parecen irreales, pero son una prueba viviente de que la evolución sigue caminos inesperados. ¿Cómo sobreviven en un entorno que nunca los tuvo en cuenta? ¿Qué secretos esconde su extraña mutación? Acompáñanos a descubrir a las criaturas más enigmáticas y efímeras del planeta, aquellas que desafían la lógica y podrían desaparecer sin dejar rastro. La cebra albina de Tanzania. En las vastas llanuras de Tanzania, un descubrimiento dejó atónitos a los amantes de la naturaleza. Wilbur Lucas, un fotógrafo de vida salvaje, capturó la imagen de una cebra completamente blanca, una visión impactante en un mundo donde las franjas son la clave de supervivencia. Sin los patrones negros característicos, esta cebra albina no tenía la ventaja del camuflaje. Para los depredadores, era una presa evidente, resaltando entre la maleza como un faro en la oscuridad. El albinismo en cebras es extremadamente raro, con solo unos pocos casos documentados en todo el mundo. Sin la protección natural de su pelaje, su esperanza de vida es incierta. Los expertos creen que su piel es más sensible a los rayos del sol y que su visión puede estar afectada. Sin embargo, verla moverse con agilidad demuestra su increíble capacidad de adaptación. Cada paso que da es un desafío a las probabilidades. Su existencia nos recuerda que, en la naturaleza, incluso las diferencias más evidentes pueden ser símbolo de fortaleza. Su historia sigue cautivando a investigadores, quienes la observan atentamente para aprender más sobre la supervivencia de estos majestuosos animales en un entorno que no perdona la rareza. Gulara, el koala albino. En lo profundo de los bosques australianos, donde los koalas se mimetizan con la corteza de los eucaliptos, nació un ser extraordinario. Su nombre era Gulara, el único koala albino documentado en la historia. A diferencia de sus compañeros grises, su pelaje era de un blanco puro, sus ojos mostraban una tonalidad rosada y su piel carecía de pigmentación. Aunque su aspecto lo hacía único, también lo convertía en un ser vulnerable. Gulara fue trasladado al zoológico de San Diego, donde recibió cuidados especializados hasta su fallecimiento en 1992. El albinismo en koalas puede traer consigo problemas de visión y sensibilidad a la luz, lo que dificulta su capacidad de buscar alimento y evitar depredadores. Su historia se convirtió en un referente para los estudios sobre genética y conservación de especies. Pese a sus dificultades, Gulara vivió una vida que inspiró a biólogos y científicos de todo el mundo. Su legado no es solo el de un animal raro, sino el de una prueba viviente de que la naturaleza, aunque impredecible, siempre encuentra formas de sorprendernos con su diversidad y complejidad. Las jirafas albinas de Kenia. En el corazón de Kenia, dos jirafas blancas aparecieron en el horizonte en el año 2017. Una madre y su cría, de un blanco inmaculado, sorprendieron a los habitantes y expertos en vida silvestre. En un mundo donde el camuflaje es crucial, estas jirafas parecían desafiar la lógica natural, destacándose en el paisaje árido del continente africano. La madre no logró sobrevivir mucho tiempo, pero la cría sigue siendo observada por conservacionistas que velan por su seguridad. Su coloración especial la convierte en un blanco fácil para depredadores y cazadores furtivos. A pesar de estos peligros, la jirafa albina ha demostrado ser resistente, adaptándose a un entorno que no está diseñado para la visibilidad extrema. La genética de estos ejemplares ha despertado gran interés en la comunidad científica. Aunque el albinismo en jirafas es extremadamente inusual, estudios han revelado que esta condición puede presentarse en algunas especies con mutaciones genéticas recesivas. La imagen de estas jirafas ha viajado por el mundo, recordándonos que la naturaleza sigue guardando secretos y sorpresas, incluso en los ecosistemas más estudiados del planeta. Snowflake, el gorila albino. En el año 1964, en Guinea Ecuatorial, un hallazgo fascinante cambió la historia de la zoología. Un bebé gorila, de pelaje completamente blanco y piel rosada, fue encontrado y trasladado al zoológico de Barcelona. Su nombre fue Snowflake, el único gorila albino conocido en la historia. Los científicos determinaron que su albinismo era resultado de la endogamia, ya que sus padres eran parientes cercanos. A pesar de esta condición genética, Snowflake vivió una vida excepcionalmente larga, alcanzando los 40 años, un logro impresionante para un gorila en cautiverio. Su apariencia inusual lo convirtió en una celebridad
y en objeto de estudio para comprender mejor los efectos del albinismo en primates. Sin la pigmentación adecuada, su piel era más vulnerable a enfermedades y su visión era más sensible a la luz. Sin embargo, su personalidad fuerte y su adaptabilidad demostraron que su rareza no lo hacía menos imponente. Su legado persiste en estudios sobre conservación y genética, recordándonos que, incluso en la naturaleza, lo diferente puede ser extraordinario. Snowflake sigue siendo un ícono del reino animal, un símbolo de lo singular y lo sorprendente. La boa constrictor albina de Florida. En una tranquila casa de Florida, una sorpresa inesperada dejó perplejos a sus habitantes. Una enorme boa constrictor albina, de casi 3 metros de largo y más de 20 kilogramos de peso, fue encontrada en el jardín. Su color blanco perlado y ojos rosados la diferenciaban de las serpientes convencionales, dándole una apariencia casi fantasmal. El propietario de la casa, alarmado por su presencia, llamó a un especialista en vida silvestre. Cuando llegaron los expertos, quedaron fascinados por el tamaño y rareza del ejemplar. Las boas constrictor albinas son extremadamente raras en la naturaleza, ya que su falta de camuflaje las hace vulnerables a depredadores antes de alcanzar la edad adulta. Este ejemplar, en particular, parecía haber escapado de cautiverio, ya que los reptiles albinos suelen ser criados en ambientes controlados. Su captura generó revuelo en la comunidad científica, que aprovechó la oportunidad para estudiar su comportamiento y salud. Aunque su color la hacía inusual, su capacidad para moverse con sigilo y su fuerza letal demostraban que, incluso sin la protección de la naturaleza, estas criaturas siguen siendo depredadores formidables. Su historia quedó registrada como uno de los avistamientos más peculiares de la región. Gator George, el caimán albino. En los pantanos de Estados Unidos, los caimanes han dominado su entorno durante millones de años. Sin embargo, uno de ellos desafía las normas de la naturaleza. Su nombre es Gator George, un caimán albino que reside en Clyde's Reptile Land, Pensilvania. A diferencia de sus congéneres oscuros y bien camuflados, su piel blanca y ojos rosados lo convierten en un espectáculo difícil de ignorar. Los caimanes albinos enfrentan grandes desafíos en la naturaleza. Su falta de pigmentación impide que se escondan en aguas turbias, exponiéndolos a depredadores y cazadores furtivos. Por esta razón, la mayoría de ellos no sobrevive más allá de la infancia. Gator George, sin embargo, tuvo la suerte de encontrar refugio en un ambiente controlado, donde puede vivir sin los peligros que acechan a sus semejantes. Su historia ha generado interés entre expertos y visitantes, quienes ven en él una rareza que desafía las probabilidades de la evolución. Aunque no podrá regresar a la naturaleza, su existencia sigue siendo un recordatorio de cuán impredecible puede ser la genética, incluso en las criaturas más temidas del reino animal. El panda albino de China. En la densa reserva de Wolong, un avistamiento en el año 2023 dejó a los investigadores sin palabras. Una cámara trampa capturó imágenes de un panda albino moviéndose con cautela entre la maleza. Con su pelaje blanco y ojos rosados, contrastaba radicalmente con los pandas comunes, que dependen de sus manchas negras para comunicarse y reconocer a sus congéneres. Este hallazgo es sumamente inusual. En la historia registrada, solo ha habido otro caso documentado de un panda albino en estado salvaje, avistado en el mismo lugar en el año 2019. Los científicos han seguido sus movimientos con gran atención, preguntándose cómo esta condición genética afecta su capacidad de socialización y supervivencia. El albinismo en pandas plantea preguntas fascinantes sobre la evolución y la adaptación. Su rareza lo convierte en un tesoro biológico, pero también en un ser vulnerable. Sin la coloración distintiva de su especie, podría enfrentar dificultades al interactuar con otros pandas. Sin embargo, verlo en su hábitat natural es una prueba de que la naturaleza, incluso con sus mutaciones inesperadas, siempre encuentra una manera de persistir. El búho albino de ojos rojos. En la oscuridad de los bosques, donde el camuflaje es una ventaja indispensable, apareció un enigma que desconcertó a los observadores de aves. Un búho albino de ojos rojos, posiblemente un búho nival, fue avistado en la cima de un árbol en medio de la noche. Su plumaje blanco resplandecía con la luz de la luna, haciéndolo destacar en un mundo donde sus semejantes dependen de su coloración para pasar desapercibidos. Los búhos albinos enfrentan desafíos únicos. Su falta de pigmentación los hace más visibles para los depredadores y, a su vez, afecta su visión, volviéndolos más sensibles a la luz. Sin embargo, su instinto cazador sigue intacto. A pesar de su desventaja evolutiva,
Este ejemplar ha logrado adaptarse a su entorno, demostrando que la naturaleza siempre encuentra formas de equilibrar sus propias anomalías. Este avistamiento ha despertado un gran interés en la comunidad científica. La posibilidad de estudiar su comportamiento y supervivencia en la naturaleza ofrece una ventana invaluable hacia el impacto del albinismo en aves rapaces. Mientras tanto, su presencia sigue maravillando a quienes tienen la suerte de cruzarse con su hipnotizante mirada carmesí. La raya albina, la joya del océano. En el año 2009, un pescador reportó un hallazgo sin precedentes en aguas tropicales. Una raya albina, bautizada como raya perlada, emergió del océano con un color blanco brillante y reflejos rosados en sus aletas. Su apariencia espectral contrastaba con el azul profundo del mar, convirtiéndola en una de las criaturas más inusuales jamás registradas. El albinismo en rayas es sumamente raro, y las pocas documentadas han mostrado características únicas. Algunas tienen aletas deformadas, lo que puede afectar su movilidad y su capacidad de caza. A pesar de estas dificultades, la raya perlada ha logrado sobrevivir, convirtiéndose en un símbolo de resistencia en la naturaleza. Los expertos han seguido su rastro durante años, intentando entender cómo un animal tan visible puede evitar a los depredadores. Su historia se ha convertido en una inspiración para biólogos marinos, que estudian cómo la genética puede alterar la vida marina de maneras inesperadas. La belleza de esta criatura, sumada a su rareza, ha hecho que sea considerada un tesoro biológico que representa el misterio infinito de los océanos. El oso albino y la confusión con el oso Kermode. En los bosques de América del Norte, un avistamiento inusual generó controversia entre los expertos en vida silvestre. Un enorme oso de pelaje blanco fue fotografiado en la Columbia Británica, causando revuelo entre quienes creían que se trataba de un verdadero oso albino. Sin embargo, los biólogos pronto aclararon el misterio. Se trataba de un oso Kermode, una variante del oso negro que, debido a un gen recesivo, adquiere un pelaje de color crema o blanco. A pesar de la confusión, existen registros de osos verdaderamente albinos en distintas partes del mundo. Su falta de pigmentación los hace extremadamente vulnerables en la naturaleza, donde el camuflaje es esencial para la caza y la supervivencia. Los expertos estiman que la probabilidad de que nazca un oso albino es menor a 1 entre 1.000.000, lo que hace de cada avistamiento un evento excepcional. El oso Kermode, aunque no sea albino, sigue siendo una maravilla de la naturaleza y es venerado por los pueblos indígenas de la región. Su rareza ha llevado a los conservacionistas a protegerlo, asegurando que su linaje continúe fascinando al mundo. El león albino y la diferencia con el león blanco. En la sabana africana, la majestuosidad de un león albino es una visión que pocos han tenido el privilegio de presenciar. A menudo confundido con el león blanco, este felino se distingue por la ausencia total de pigmentación en su piel, ojos y pelaje. Mientras que los leones blancos son el resultado de un gen recesivo que aclara su color, los albinos carecen por completo de melanina, dándoles un aspecto aún más hipnótico y frágil. Los leones albinos enfrentan un desafío doble. No solo son más visibles para los depredadores y presas, sino que su piel es extremadamente sensible a los rayos solares, lo que puede provocar quemaduras severas y problemas de salud. En la naturaleza, la falta de camuflaje reduce drásticamente sus posibilidades de éxito en la caza, haciéndolos depender de su manada para sobrevivir. A pesar de estas dificultades, algunos leones albinos han logrado llegar a la edad adulta, convirtiéndose en leyendas vivientes. Su presencia es tan extraordinaria que en algunas culturas africanas se les considera animales sagrados, símbolos de fuerza y resistencia en un mundo donde la naturaleza rara vez perdona las diferencias. Los canguros albinos de Australia. En el Santuario de Vida Silvestre Panorama, en Australia, un grupo de canguros albinos saltó a la fama en el año 2023. En un país donde la fauna es conocida por su increíble adaptabilidad, estos marsupiales de pelaje blanco y ojos rosados desafiaron las expectativas, convirtiéndose en la atracción principal del santuario. El albinismo en canguros es extremadamente raro, ya que la exposición constante al sol y la necesidad de camuflaje hacen que pocos sobrevivan en estado salvaje. Sin la pigmentación adecuada, su piel es altamente susceptible a quemaduras solares, y su visión puede verse afectada, dificultando su movilidad y orientación. El santuario alberga varios ejemplares de canguros albinos, brindándoles protección en un entorno donde pueden vivir sin las amenazas del exterior. La pareja fundadora del refugio, Anna Marie Van Rooy y Mick Smith, han dedicado su vida a la conservación de estos animales, asegurando que su linaje se preserve para futuras generaciones. El avistamiento de estos canguros ha despertado la curiosidad del mundo entero,
demostrando que incluso en un continente lleno de maravillas naturales, la rareza sigue teniendo un lugar especial en la historia de la evolución. El cuervo albino y su lucha por la supervivencia. En los cielos donde la oscuridad y el misterio rodean a los cuervos, un ser extraño desafió todas las expectativas. Su nombre era Perla, y a diferencia de sus congéneres de plumaje negro azabache, su cuerpo era completamente blanco, con ojos rosados y un brillo etéreo que lo hacía parecer una criatura mitológica. Sin embargo, la vida para un cuervo albino no es fácil. Los cuervos dependen de su inteligencia y habilidades de camuflaje para sobrevivir, pero Perla no tenía esa ventaja. Sus plumas carecían de melanina, lo que las hacía más frágiles e incluso menos resistentes a la lluvia. Su visibilidad extrema lo convertía en un blanco fácil para depredadores, y lo más trágico, en un objetivo de caza por parte de humanos supersticiosos. Cuando Perla fue encontrado por biólogos, ya estaba debilitado por enfermedades, y su esperanza de vida era reducida. Aunque intentaron cuidarlo, su frágil condición no le permitió vivir mucho tiempo. Su historia, sin embargo, dejó un legado importante en el estudio de los efectos del albinismo en aves. Su rareza lo convirtió en un símbolo de la fragilidad y la belleza de las anomalías de la naturaleza. El delfín albino, un destello blanco en el océano. Durante una excursión en el Cabo Oriental de Sudáfrica en el año 2023, un grupo de turistas presenció algo nunca antes visto. Entre una manada de más de 200 delfines, un destello blanco se movía con gracia a través de las olas. No era un reflejo del sol, sino un delfín albino, una de las criaturas marinas más raras jamás avistadas. El albinismo en delfines es extremadamente inusual, y su impacto en la supervivencia de estos mamíferos marinos no está completamente estudiado. A diferencia de los tiburones albinos, que enfrentan grandes desventajas en la caza y el camuflaje, los delfines tienen pocos depredadores naturales, lo que les permite sobrevivir incluso con su llamativa apariencia. Los expertos que observaron al ejemplar concluyeron que, a pesar de su mutación genética, su comportamiento no difería del resto de su grupo. Era activo, jugaba con otros delfines y no mostraba signos de debilidad. Este hallazgo fascinó a la comunidad científica, abriendo nuevas preguntas sobre la genética de los cetáceos y cómo algunas especies pueden desafiar las normas evolutivas para prosperar en su entorno. El caballo albino y la confusión con los caballos blancos. Majestuoso, elegante y de apariencia casi mística, el caballo albino ha sido durante siglos un símbolo de pureza y rareza. Sin embargo, su existencia ha sido objeto de debate, pues muchas personas confunden a los caballos albinos con los caballos blancos. La diferencia es sutil pero crucial. Mientras los caballos blancos pueden tener manchas oscuras en la piel y ojos oscuros, los albinos carecen completamente de pigmentación, con ojos azul pálido o rosados y piel translúcida. El albinismo en caballos es poco común y, al igual que en otras especies, puede traer consigo problemas de salud. Su piel es más sensible a los rayos solares, lo que los hace propensos a quemaduras y enfermedades dermatológicas. Además, algunos caballos albinos pueden tener problemas de visión, lo que afecta su desempeño en el campo y su capacidad de respuesta ante estímulos. A pesar de estos desafíos, los caballos albinos han sido apreciados por su belleza inusual y su carácter dócil. En algunas culturas, se les considera animales de buen augurio y han sido protagonistas de leyendas que los describen como criaturas divinas. Su presencia sigue fascinando a criadores y expertos en genética equina. Daisy, la mofeta albina que se convirtió en celebridad. En un pequeño pueblo de Indiana, una visitante inusual se convirtió en la favorita de los habitantes. Daisy, una mofeta albina, empezó a aparecer con frecuencia en los patios traseros y negocios locales, capturando la atención de todos por su apariencia única. A diferencia de sus familiares de pelaje negro y blanco, Daisy era completamente blanca, con una expresión amigable y una personalidad sorprendentemente sociable. A pesar de su ternura, las mofetas albinas no dejan de ser mofetas. Su capacidad de rociar un fuerte olor en caso de peligro seguía intacta, lo que llevó a más de un curioso a aprender la lección de mantener cierta distancia. Sin embargo, Daisy no parecía temer a los humanos y llegó a convertirse en una especie de mascota del pueblo. Los expertos estiman que solo una de cada 100.000 mofetas nace albina, lo que hizo de Daisy un fenómeno local. Incluso se organizaban pequeñas reuniones donde los visitantes podían tomarle fotos y observarla de cerca. Su historia es un recordatorio de que, a veces, la rareza puede ser una bendición, y que la naturaleza nos regala sorpresas en los lugares más inesperados. El colibrí albino, una joya voladora. Las plumas de los colibríes son conocidas por su iridiscencia, por los reflejos metálicos que parecen cambiar de color según la luz del sol. Sin embargo,
En algunos casos, la genética juega un papel inesperado y da como resultado un colibrí completamente blanco, sin un solo pigmento en sus alas. Un colibrí albino es una verdadera joya voladora, una visión que pocos han tenido la suerte de presenciar. Estos pequeños pájaros dependen de su rapidez y discreción para sobrevivir, pero un colibrí albino no tiene esa ventaja. Su plumaje lo hace mucho más visible para los depredadores y su falta de melanina puede debilitar la estructura de sus plumas, volviéndolas más frágiles y quebradizas. Además, su metabolismo acelerado lo obliga a buscar alimento constantemente, lo que lo hace más vulnerable si no logra encontrar suficiente néctar. A pesar de estas desventajas, algunos colibríes albinos han logrado sobrevivir y ser documentados en distintas partes del mundo. Su rareza los convierte en símbolos de esperanza y perseverancia, una prueba de que la vida siempre encuentra una manera de desafiar las expectativas, incluso en las criaturas más pequeñas. El reno albino, un fantasma en la nieve. En los vastos paisajes nevados del norte de Europa, un reno albino se convirtió en una visión casi mística. Su pelaje blanco lo hacía parecer una criatura sacada de un cuento de hadas, fundiéndose con la nieve y desafiando la percepción humana. Sin embargo, su rareza no era solo estética. El albinismo en los renos es extremadamente inusual, con una probabilidad de 1 en 20.000. A pesar de su aspecto deslumbrante, el albinismo en los renos presenta desafíos significativos. Su visión es más débil que la de sus congéneres, lo que dificulta su capacidad para detectar peligros a distancia. Además, la ausencia de pigmentación en sus ojos los hace más sensibles a la luz intensa, un problema en un entorno donde los reflejos del sol sobre la nieve pueden ser cegadores. Sin embargo, en su manada encontró protección. Aunque algunos renos albinos han sido rechazados por sus grupos, este ejemplar fue aceptado, moviéndose con ellos a través de las migraciones estacionales. Su historia se ha convertido en una inspiración para científicos y amantes de la vida silvestre, demostrando que, incluso en la naturaleza, la diferencia no siempre significa debilidad. Frosty, la orca albina de California. En la costa sur de California, un equipo de observadores de ballenas experimentó un avistamiento que pocos creían posible. Entre un grupo de orcas, una figura completamente blanca emergió del agua, deslumbrando a todos con su singularidad. La apodaron Frosty, una orca albina de aproximadamente 3 años de edad, cuya existencia desafía todas las estadísticas. El albinismo en orcas es extremadamente raro y en la mayoría de los casos, limita la esperanza de vida de los individuos afectados. Sin la pigmentación que protege su piel, Frosty es más vulnerable a las quemaduras solares y a enfermedades cutáneas. Además, la falta de melanina en sus ojos podría afectar su capacidad de caza, ya que las orcas dependen en gran medida de la visión y la ecolocalización para capturar presas. A pesar de estos desafíos, Frosty se movía con energía y confianza dentro de su grupo. Los científicos han seguido su rastro de cerca, fascinados por su capacidad de adaptación. Su historia es un recordatorio de que, en la naturaleza, incluso los más diferentes pueden encontrar su lugar y prosperar en su entorno. Señora Twinkle, el erizo albino del Reino Unido. En los jardines de North Yorkshire, un pequeño erizo albino se convirtió en la sensación local. Conocida como la señora Twinkle, este diminuto mamífero era completamente blanco, con ojos rosados que resaltaban bajo la luz de la luna. Su descubrimiento fue un evento excepcional, pues se estima que solo uno de cada 100.000 erizos nace con esta mutación genética. El albinismo en erizos no solo altera su apariencia, sino que también tiene un impacto en su supervivencia. Al no poder camuflarse entre la vegetación, Twinkle tenía más dificultades para evitar a los depredadores. Además, su falta de melanina debilitaba la estructura de sus espinas, haciéndolas menos resistentes en caso de ataque. Por fortuna, fue rescatada por un centro de rehabilitación de vida silvestre, donde recibió los cuidados necesarios. Tras un tiempo en observación, los expertos decidieron liberarla en un entorno protegido, donde tendría mayores oportunidades de sobrevivir. La señora Twinkle se convirtió en un símbolo de resistencia, demostrando que incluso los seres más frágiles pueden encontrar una manera de seguir adelante. Los elefantes albinos, entre la leyenda y la realidad. Desde tiempos antiguos, los elefantes albinos han sido vistos como símbolos de poder y espiritualidad en muchas culturas. En Birmania, un elefante albino capturado a finales del siglo XIX fue presentado como un tesoro real, considerado un portador de buena fortuna. Su rareza lo convirtió en una figura venerada, un estatus que se mantiene en algunas regiones de Asia hasta hoy. En tiempos más recientes,
Otro elefante albino llamado Mahdi nació en el Parque Safari Ramat Gan de Israel en 1991. Su llegada al mundo causó gran interés, pues el albinismo en elefantes es extremadamente poco común. Sin la protección de la melanina, su piel era más vulnerable a las quemaduras solares y requería cuidados especiales. A pesar de sus desafíos, Mahdi logró vivir por más de 2 décadas, superando las expectativas de los especialistas. Su historia permitió estudiar cómo el albinismo afecta a estos enormes mamíferos y demostró que, incluso en especies de gran tamaño, una mutación genética puede marcar una diferencia significativa en su vida. Hoy, los elefantes albinos siguen siendo un fenómeno que cautiva y despierta la curiosidad de científicos y amantes de la naturaleza. Las langostas albinas, espectros del océano. En el vasto y misterioso océano, donde las criaturas marinas dependen del sigilo y el camuflaje para sobrevivir, las langostas albinas son una anomalía que desafía las reglas de la naturaleza. En la costa de Maine, en el año 2017, un pescador llamado Lucky Cut sacó de las profundidades una langosta de un blanco casi fantasmal. Su apariencia la hacía parecer una criatura de otro mundo, tan rara que la posibilidad de encontrar una se estima en una entre 100 millones. Otro caso documentado ocurrió en el Mar del Norte en el año 2016, cuando otra langosta albina, llamada Snowball, fue capturada y posteriormente liberada nuevamente en su hábitat. Su coloración blanca la hacía altamente visible para depredadores, lo que reducía sus probabilidades de supervivencia en comparación con sus compañeras de tonalidades más oscuras. Las langostas albinas se han convertido en un fenómeno de estudio en la biología marina, pues su rareza plantea preguntas sobre la genética y las mutaciones en ambientes submarinos. Aunque su vida en la naturaleza puede ser más complicada, su descubrimiento es siempre un recordatorio de lo inexplorado y sorprendente que sigue siendo el mundo bajo el mar. El murciélago albino, una aparición inesperada. En una noche cualquiera, un hombre llamado Brian White observó una escena que le pareció irreal. Aferrado a la pared exterior de su casa, un murciélago albino colgaba en total quietud, con su pelaje blanco brillando bajo la luz de la luna. Al examinarlo más de cerca, Brian supo que estaba ante un hallazgo extremadamente raro. El albinismo en murciélagos es una mutación poco documentada, pues estos mamíferos nocturnos dependen de su oscura coloración para evitar ser detectados. Sin la protección del pigmento, un murciélago albino se convierte en una presa fácil y rara vez sobrevive en la naturaleza. De hecho, los expertos han registrado menos de una decena de casos en las últimas décadas. A pesar de su vulnerabilidad, este ejemplar parecía estar en buen estado de salud. Su hallazgo despertó un renovado interés en los estudios de genética en murciélagos, un grupo de animales que ya de por sí genera fascinación y misterio. Su aparición sirvió como un recordatorio de lo poco que conocemos sobre estas criaturas y los secretos que aún guardan. Snowdrop, el pingüino albino del Reino Unido. En el zoológico de Bristol, en el año 2002, nació un pingüino rey que dejó perplejos a los cuidadores. A diferencia de sus compañeros de plumaje negro y amarillo, este pequeño tenía un pelaje completamente blanco y ojos de un azul pálido. Lo llamaron Snowdrop, y su existencia atrajo la atención de visitantes y científicos por igual. El albinismo en pingüinos es increíblemente raro, y Snowdrop se convirtió en una atracción única. Sin embargo, su condición también presentaba riesgos. En la naturaleza, un pingüino albino sería altamente visible para los depredadores, y su piel sería más propensa a los efectos del sol sin la protección de la melanina. Lamentablemente, Snowdrop falleció en el año 2004, pero su historia dejó un impacto duradero en la comunidad científica. Su caso permitió estudiar cómo el albinismo afecta a las aves marinas y cómo puede influir en su comportamiento social dentro de sus colonias. A pesar de su corta vida, Snowdrop sigue siendo un símbolo de la asombrosa diversidad de la naturaleza.